mi vida, de aquí hacia adelante, pase antes del coronavirus y después del coronavirus. En estos momentos, toda mi familia está en Valladolid y yo estaba solo aquí. Entonces, para mí, estaba pues muy... La verdad, la palabra exacta, estaba acojonado. Ha sido tremendo. Hemos estado, pues, todos los abuelos, todos los residentes y de personal, menos una persona o dos, todos contagiados. Hasta el director. Sí, ¿cómo lo cogería yo? Porque el día antes, como había dado, que no sé si fue esta o quién fue, por la mañana empecé a hablar y tartamudeaba. Digo, ay, Dios mío. Es que yo me frustraba. Es que solo es a los mayores. No, es que hay que cuidarse, que mi marido tiene 40 y pocos y lo he pasado fatal, pero fatal. ¿Sabes? Me ponía la comida y me daba repugnancia. El agua me sabía igual que la lejía. No quería televisión. Lo que quería es estar tranquilo. Qué duda cabe que no perdí la esperanza, pues que me despertaba y toda mi preocupación era que llegara el día por si había alguna posibilidad de ver a los míos. Pues lo que no quería era que me viese, porque la verdad, joder, el día que me pude levantar, me parece que fue cuando subí a planta, joder, me levanté, me miro en el espejo, macho, se me cayó el alma a los pies. Tantos días en la habitación y sin poder ver a la familia y esto, pues alguno ha perdido hasta la cabeza y pues eso, no ha pasado realmente mal. A los primeros que se han recuperado les ha costado mucho salir físicamente porque también salían tocados y bueno, pues eso, a ver cómo vamos en general. Ha sido terrible, se han muerto de 50 y algunos se han muerto de 15 a 17 del asunto. Y del personal pues han quedado con secuelas. Porque han fallecido muchos pacientes, muchos residentes. Muchos. Aparte de ello, que ellas muchos han estado muy enfermos también. Y tal y como me comentaba la enfermera, ella haciendo luego el aislamiento en su domicilio. Hasta las 20 horas de ayer han sido 324 los nuevos positivos de COVID-19 contabilizados en el... Pero el tiempo que estaba en casa, mi tutora me llegó a decir, me dijo, te voy a dar de alta de coronavirus, te voy a dar de baja por depresión. Tengo miedo porque hay algunas cosas que como que se han convertido en obsesiones, quizás, ¿no? De estar tanto tiempo en casa y joder, no poder ver a mi padre, que para mí es súper importante, era horrible. Era lo que peor llevaba. Incluso llegué a pensar, al principio cuando me dieron la primera vez la PCR positiva, pensé que era mentira. Me considero que he sido más paciente que médico. Hay gente que tiene miedo de estar conmigo. Pues mi madre no quiere estar conmigo. Tenemos que lamentar 23 fallecimientos
con lo cual en el momento que supe que el coronavirus había entrado en la residencia, ellos estaban los dos en la residencia, ya me temía lo peor. Yo la última vez que hablé con él fue el 19 de marzo, el Día del Padre, y falleció el 26 de marzo. Ha estado 47 días en aislamiento. Mi madre, cuando él estaba con fiebre, la aislaron a él, y a continuación, al de 2 días de comenzar con la fiebre, la aislaron a ella, con lo cual ella tampoco se ha despedido de su marido, ni ha tenido contacto, ni nada. Es muy duro, porque se despidió. No nos hemos despedido de él, ya ha muerto solo. Estuve hablando con Lourdes y bueno, me despedí. La muerte, pues bueno, pues oye, a todos nos llega la hora, tenemos una filosofía, pero joder, yo ahora no me quiero morir ni de coña, y menos que voy a ser abuelo. Muy duro, porque venía a que no te murieras solo, a eso entré. ¿A mí ibas a llevar, ¿Eh? ¿Me ibas a llevar? Sí, te iba a ayudar a pasar, a dar el A paso. pasar al otro mundo. Tengo miedo que me pueda coger otra vez. ¿Verdad? Y si se me coge la segunda vez ya, entonces sí que me voy al otro barrio. Me parece que esto, sobre todo esta enfermedad, creo que nos va a hacer cambiar a todos. Y es que no nos va a quedar más remedio, ¿eh? Hay que cuidarse, cuidarse, cuidarse y cuidarse para los demás. Que se conciencien que hay que cuidarse, que esto, como te pille, no es broma. Al principio era solo para mayores, que me hacía una gracia, entre comillas. ¿Qué pasa? ¿No tienen derecho a seguir viviendo si les quedan 10, 15 años, 5? He de destacar, y esto sí quiero hacerlo notar, nada más con precisión, que el comportamiento de la gente, en este caso los sanitarios, ha sido ejemplar. Sobre todo eso. Agradecimiento porque habéis hecho y estáis haciendo una labor. A ver si ahora os valoran un poco, ¿eh? Bueno, A ver, ¿creéis esperemos. vosotros que sí?